El Evangelio es según San Lucas. José y María, madre de Jesús, escuchaban admirados lo que del niño decía Simeón, el cual bendijo a entrambos y dijo a su madre: Sábete que éste ha sido puesto para ruina y para resurrección de muchos en Israel, y para blanco de contradicción, y una espada traspasará tu alma, a fin de que se descubran los pensamientos de muchos corazones. Había allí una profetisa llamada Ana, hija de Fanuel, de la tribu de Aser. Era ya de edad muy avanzada y había vivido desde su virginidad 7 años con su marido, viuda después hasta los 84, y no se apartaba del templo, sirviendo en él día y noche con ayunos y oraciones. Esta, pues, acercándose en aquella misma hora, alababa al Señor y hablaba de él a cuantos esperaban la redención de Israel. Y cumplidas todas las cosas conforme a la ley del Señor, se volvieron a Galilea, a la ciudad de Nazaret, y el niño crecía y se robustecía, lleno de sabiduría, y la gracia de Dios estaba en él. Pueden sentarse. La epístola está tomada de la carta del apóstol San Pablo a los Gálatas. Hermanos, mientras el heredero es niño, en nada difiere del siervo, aunque es dueño de todo, sino está bajo tutores y ayos hasta el tiempo señalado por el Padre. Así nosotros, cuando éramos todavía niños, estábamos en la servidumbre, sujetos a la ley rudimental. Mas cuando llegó la plenitud de los tiempos, envió Dios a su Hijo, formado de mujer y sujeto a la ley, para rescatar a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la filiación adoptiva. Y pues sois hijos, envió Dios a vuestros corazones el Espíritu de su Hijo, que clama así: Abba, Padre. Así que ya ninguno es siervo, sino hijo, y como hijo, heredero por la gracia de Dios. En nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. En nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. El domingo de hoy, como consta en los misales y se conoce, es el domingo infraoctava de la Navidad de nuestro Señor Jesucristo. En la actual disposición litúrgica de la Iglesia, nosotros tenemos solamente 3 ocasiones, 3 fiestas que tienen octava, que la octava no es otra cosa sino que es una extensión de la misma fiesta para dar a esa fiesta mayor solemnidad. Es una costumbre muy antigua que se remonta a los principios de la Iglesia, y muchas otras fiestas adquirieron esa gracia de tener una extensión durante 8 días de su fiesta. Pero por una disposición muy saludable de Pío XII, nosotros tenemos solamente 3 octavas en el año. ¿Por qué digo una disposición muy saludable? Que ya volveremos a ese asunto. Hoy, la actual situación de la Iglesia, donde nosotros no tenemos una jerarquía estructuralmente bien formada, nos vemos en unas complicaciones litúrgicas que tenemos que buscar en libros, y muchas veces tenemos que buscar en varios autores para sacar una opinión más probable. Y el Papa Pío XII redujo las leyes litúrgicas para que fuera más fácil. Fíjese cómo no es el Espíritu Santo alumbrando esa mente que tenía que guiar la Iglesia para los días de hoy también. Nos simplificó la liturgia, que ya simplificada nos es difícil. Si fuera una liturgia anterior o alguna de las anteriores, es más difícil todavía, y muchas veces uno se encuentra en una ocasión que tiene que inventar, y nosotros, fieles, no somos nadie para inventar formas litúrgicas. Entonces, el primer comentario es la notable, la palpable
moción del Espíritu Santo en las cosas de la Iglesia, iluminando la mente de aquel que es el doctor infalible de las almas. Retomando el asunto de la Navidad, fíjense las palabras que San León Magno pone en el oficio litúrgico del día de hoy. No nos perturbemos por las angustias de nuestra enfermedad, ya que la voz evangélica y profética nos presta la ayuda de iluminarnos y enseñarnos que la Navidad de nuestro Señor, en la que el Verbo se hizo carne, no se debe solamente recordar como cosa pasada, sino que se vea como algo presente. Fíjense, cuando nosotros celebramos la natividad de nuestro Señor Jesucristo, no puede ser solamente un recuerdo del hecho más grande de la historia de la humanidad, que es el nacimiento de nuestro Señor, sino que algo que se debe vivir a diario. Eso quiere decir las palabras de San León Magno, que la Navidad de nuestro Señor, ese recuerdo, tiene que vivir en nosotros durante todo el tiempo de nuestra vida. Esa palabra de San Juan, tanto ha amado Dios al mundo hasta entregar a su Hijo unigénito, debe estar sellada en nuestros corazones. Y la sublime liturgia de la Iglesia nos da la oportunidad de vivir esas palabras, de vivir ese eterno presente del nacimiento de nuestro Señor. Cuando el sacerdote termina el canon, toma la hostia, juntamente con el cáliz, ya consagrados, por supuesto, y marca 5 cruces sobre el altar, pidiendo a Dios la bendición por Cristo, con Cristo y en Cristo. Fíjense el detalle sublime de la liturgia. El canon de la misa, que sabe muy bien que esa parte que es invariable, todas las posibles variaciones que puede haber, que son poquísimas, como en la época de Navidad, ya están estipuladas en los misales, pero es algo que es común durante gran parte del año. Comienza con el Teigitur. El Teigitur es la oración que viene después de los 3 campanazos del Sanctus, Sanctus, Sanctus. Y concluye el canon con el Per Ipsum. Per ipsum et cum ipso et in ipso. Cuando el sacerdote hace ese clamor al Padre para que todos lo recibamos por Cristo, con Cristo y en Cristo. Así concluye la parte principal de la misa. Y nosotros tenemos en esa parte el recuerdo de cómo estar siempre en esa presencia del nacimiento de nuestro Señor, hacer todo por nuestro Señor Jesucristo, como Él mismo dijo innumerables veces: yo soy el camino, la verdad y la vida. Yo soy el pan de vida. El que me come no probará la muerte eterna. Nadie va al Padre sino por mí. Y fíjese, la Iglesia, Santa Madre Iglesia, Inmaculada, no le pide nada a Dios Padre, sino per Dominum nostrum Iesum Christum Filium Tuum, per Christum Dominum nostrum. Siempre la oración de la Iglesia viene por los méritos de nuestro Señor Jesucristo, porque precisamente la Iglesia nace del corazón abierto de nuestro Señor en el día de la Pasión, que hay que acordarnos, y de hecho la liturgia de hoy no nos deja perder el norte, de que el nacimiento de Jesús no fue sino para que consumara su vida muriendo por nosotros en la cruz. Por eso el Evangelio del domingo de Navidad ya es el primer anuncio en vida de nuestro Señor de su pasión. Fíjense, el primer anuncio en vida de nuestro Señor de su pasión. Porque cuando nuestro Señor es engendrado en el seno de la Virgen María, es anunciado como un gran rey, que iba a poseer el trono de David, será llamado Hijo del Altísimo. Pero ahora, ya nacido, nuestros redentores, podemos decir sin ningún titubeo, Jesús como principalísimo y la Virgen como acompañante de nuestro Señor, reciben ese mensaje que serían uno el Redentor y otro la corredentora. Una espada de dolor traspasará tu alma. Y ese
dolor redentor de ambos, es el motivo por el cual nosotros podemos adquirir la gracia. Por eso todo tenemos que hacer por nuestro Señor Jesucristo. ¿Y cuál es la conclusión práctica que quitamos de eso? Que tenemos que rezar todos los días. Algo tan común, algo tan sencillo, pero que hay que insistir. Que el primer movimiento del día no es mirar a ver si tengo algún mensaje. No, me despierto, abro los ojos, lo primero que hago, de rodillas en la cama, y rezar 3 Ave Marías, o rezar un Padre Nuestro, pero rezar, comenzar el día por nuestro Señor Jesucristo, y así continuar. Pero hacer todo por Cristo está bien, pero no hay que quedar por ahí, hay que hacer todo con Él, porque muchos pretenden hacer cosas por Cristo, pero si no lo hacen con Él, falla. Todas las sectas que se dicen cristianas, y se le aplica ese nombre, porque en algo siguen al nombre, no al hombre, al nombre con N, al nombre Jesús, pretenden hacer cosas por Él, pero no con Él. ¿Cómo nosotros nos unimos a nuestro Señor? Podemos resumir de 2 maneras. Primero, la unión íntima que Él mismo promovió y pide que se repita en memoria suya, que es la comunión eucarística. Él mismo pide, haced esto en memoria mía. Si queremos recordarlo, presente todos los días, o cuando podamos, comulguemos. Es la manera con que Él promueve la unión. No es cualquier otro hombre que podría pretenderse, no, son los hombres que enseñan. No, Él dijo, Él consagró, dio la comunión y pidió, pidió nada, mandó, haced esto en memoria mía. Si queremos recordarlo, la comunión, primer paso, pero también la unión con Cristo viene por la fe. La fe es el principio de nuestra salvación. La fe sola, como enseña Santiago en su epístola, es una fe muerta. Tiene que ser vivificada por la esperanza, practicada por la caridad, pero el principio de nuestra salvación es la fe. ¿Y dónde la encontramos? En la iglesia de nuestro Señor Jesucristo. Estar en la iglesia de Cristo es ese cum ipso. Debemos dar muchas gracias a Dios por tener ese beneficio gigantesco de decir y saber que estamos diciendo la verdad. Soy católico. Y la palabra soy católico, esa diversidad y unidad que promueve la iglesia. La unidad en que los mismos sacramentos, la misma fe, la misma doctrina, y que puede variar dentro de esa variedad única que un papa tiene total, verdadero por supuesto, tiene total libertad de reducir la liturgia para que sea algo más fácil. Es el Espíritu Santo indicándole, hay que hacer eso. No es casualidad, somos cristianos, no existe la casualidad para nosotros, es providencia. Uno agarra un libro de liturgia de un tiempo anterior a Pío XII, y además de tener un tiempo gigantesco, hay que tener mucho dinero para cumplir todo aquello. O un Pío XI que permitió que los ornamentos fueran confeccionados con otro material que fuera seda, que no fuera seda. Antes de él tenía que los ornamentos tendrían que ser de seda. Busquen a saber cuánto cuesta 1 metro de cera. Son disposiciones providenciales. Y ahí nosotros vemos esa variedad y la unidad. Y nosotros no podemos aceptar parte y otras no. Porque es la iglesia que lo promueve. Cuando la iglesia permite la elección, por supuesto que uno puede, porque ella lo deja, elegir lo que más conviene. Pero sin caer en esos personalismos que llevaron en la antigüedad a absurdos. Eso ocurrió, lo que les voy a decir no es un cuento, el absurdo de que los dominicanos peleaban contra los franciscanos para saber quién ocupaba
el lugar de Lucifer en el cielo. Si era San Francisco, si era Santo Domingo. Un disparate. Eso no es la diversidad que promueve la iglesia. La diversidad es ¿cuál? Que hay muchas espiritualidades dentro de la iglesia. Todas santifican. Un alma que tenga vocación franciscana y quiera ser jesuita, se equivoca. Tiene que ser franciscano. Pero los franciscanos y los jesuitas no tienen nada que ver. Ambos aprobados por la iglesia. Ambos promovidos por la iglesia. Ambos que producen santidad. Nosotros, si queremos estar con Cristo, es fácil. Aceptemos todo lo que nos manda la iglesia, lo que nos impone la iglesia, y no rechacemos lo que la iglesia permite. Porque si no, no estamos con Cristo. Podemos hacer cosas por Él, pero no estamos con Él. Por último, en Cristo, en nuestro Señor Jesucristo, en unión íntima con Él. Eso no es otra cosa que vivir como algo palpable la gracia santificante. Cuando nosotros entendamos lo que es el pecado, que quizás nos daremos realmente cuenta en el día de nuestro juicio particular, ojalá que antes, pero cuando nosotros entendamos lo que realmente es el pecado, lo que nos quita, y lo que realmente es la gracia y lo que nos da, ahí nosotros caemos de lleno, nos enterramos, hundimos en ese misterio de estar en Cristo. Si eres hijo, también heredero. ¿Heredero de qué? Heredero del cielo. Que no hay lengua humana que puede describir lo que es. La única lengua humana que pudo describir, que es la lengua de nuestro Señor, no quiso hacerlo. Porque un regalo viene envuelto para que cuando uno lo abra se encuentra la sorpresa. Nosotros no podemos poner en juego esa sorpresa de tener una felicidad eterna. ¿Y cómo no lo ponemos en juego? Rechazando absolutamente todo lo que me impide estar en Cristo, en su gracia, en su amistad. Cuando nosotros somos jóvenes, nosotros tendemos a elegir nuestras amistades. Estos son parecidos a mí, estos no. Lo mismo tenemos que hacer con nuestro Señor. Exactamente lo mismo. Esta amistad con nuestro Señor, ¿tiene comparación con cualquier otra? Claro que no. Si hay algo que me aparta de esa amistad, de estar en Él, yo lo tengo que rechazar, pero con todas las fuerzas. Porque nadie me va a ofrecer algo similar, cerca de lo que me ofrece Dios Padre al estar en esa heredad que viene de ser hermano de nuestro Señor por la gracia. Como conclusión del sermón, no me impide la devoción dejar de hablar de los 7 dolores de la Virgen. Hoy nosotros tenemos en el Evangelio el primero de los dolores, la profecía del anciano Simeón. Esa devoción, revelación privada, estupendo, no pasa nada. Sería una impiedad negar la Fátima, pero una devoción privada. No por ser una revelación privada pierde su valor, su sentido. Recordar a la Santísima Virgen María en sus dolores que comienzan de manera oficial en el día de hoy, recordando que la Virgen, al tener uso de razón desde el primer instante de su existencia, la Virgen estando en la panza de su mamá todavía, tenía uso de razón. Esa explicación queda para otra ocasión. Cada vez que la Virgen conocía los misterios de nuestra redención, ¿sí?, se iba dando cuenta, iba percibiendo que la redención no podría venir por otra vía, sino que por la vía del dolor. Y cuando ella acepta ser la madre de Jesús, ya acepta a un Jesús doliente. Ella ya sabía, por lo menos por medio de las profecías, conocía muy bien las Escrituras y tenía una inteligencia vivísima, pero en el día de hoy se le dice que a ella también le toca un gran dolor. ¿Qué madre no sufre por su hijo? Cuanto mejor la madre, más el sufrimiento. Madre perfectísima, dolor grandísimo. Acompañar a la Virgen en sus dolores
es acompañar a nuestra propia madre en sus sufrimientos. Solamente eso basta para decir que es agradable a Dios de manera grandísima. Y acompañarla en esos dolores obtiene las siguientes gracias, que ella misma comunica, revela a Santa Brígida con las siguientes palabras. Pondré paz en sus familias, serán iluminados en los divinos misterios, consolaré en sus penas y acompañaré en sus trabajos. Les daré, fíjense, consolaré en sus penas, no las quitaré. Acompañaré en sus trabajos, no es que van a dejar de tener. Les daré cuanto me pidan con tal que no se oponga a la voluntad de mi divino Hijo y a la santificación de las almas. Los defenderé en los combates espirituales con el enemigo infernal y los protegeré en todos los instantes de sus vidas. Los visitaré visiblemente en el momento de su muerte, verán el rostro de su madre. Y por último, la última gracia que acá viene con mucho interés del que habla, he conseguido de mi Hijo que los que propaguen esta devoción a mis lágrimas y dolores sean trasladados de esta vida terrenal a la felicidad eterna directamente, pues serán borrados todos sus pecados y mi Hijo y yo seremos su eterna consolación y alegría. Y eso, 2 minutos por día. 2 minutos de reloj. Me tomé el atrevimiento para ver cuánto tiempo tardaba 7 Ave Marías. 2 minutos. Rezando con mucha tranquilidad. 2 minutos. Fidelidad. Comenzamos por Jesús, per ipso, y terminamos el día por María. Comencemos todos nuestros días recordando, soy cristiano, tengo que comenzar por Jesús, continuar con Él y terminar en Él. Y como les dije el día de Navidad, no podemos errar al buscar a Jesús con María su madre. Ave María Purísima. Con el Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.